Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más en Intimidad. Espero que te encuentres bien en cualquier lugar del globo terráqueo donde te encuentres. Acompáñame por favor con tu Biblia al versículo del día, el cual se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 2, y dice lo siguiente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Vamos a entender a quién se refiere. Si leemos el versículo número 1 dice, yo soy la vid verdadera, quiere decir Jesucristo es la verdadera vid, es la vid genuina, ¿no? Es aquella vid que no es Israel en sí, sino que Él es la vid verdadera. Y dice que, y mi Padre, el Padre, es el labrador, quiere decir que el Padre es el que hace la obra dentro de la vid, o sea, Jesús es la vid y era el Padre, como dijo Jesús, a través de mí, quien hacía estas obras, quien hacía los milagros, quien predicaba la palabra, era el Padre morando en mí, como dice Jesús. Todo aquello que yo he oído del Padre, a ustedes les he enseñado. Entonces, era el Padre, ¿no? Quien hacía que Jesús produjera este fruto. Entonces, es este mismo Padre, es este mismo Jesús que ahora mora en el creyente a través del Espíritu, quien hará que el creyente, como es el capítulo número 2, el versículo número 2, perdón, lleve fruto. Entonces, acá este versículo del día nos está hablando de dos tipos de ramas. Una rama que es la que no lleva fruto, y otra rama que es la que genuinamente en Jesús lleva fruto. Entonces, mientras yo meditaba en este versículo, el Señor me llevó, ¿no?, a lo que es el Génesis, donde en el mismo huerto del Edén había, ¿no verdad?, todos los frutos habidos y por haber, por el cuales Adán y Eva se podían alimentar. Mas, sin embargo, había un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no podían alimentarse. Entonces, obviamente, ese árbol daba un fruto que era, como dijo el Señor, el día que ciertamente ustedes coman de este fruto, de este árbol, morirán. Entonces hay un cierto tipo de fruto de este árbol que produjo pues la muerte, produjo el pecado en Adán y Eva, y vemos que el fruto en sí también fue la desobediencia. Entonces la desobediencia al comer de este fruto produjo la muerte. Entonces ahí conocemos lo que es el pecado. Entonces, vemos que la vid verdadera es estar permaneciendo, es estar arraigados, es estar 100% en comunión con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo por medio de su preciosa palabra. Entonces, vamos a desglosar, ¿no?, lo que es la palabra clave, que es una sola, que es la palabra fruto. Y si vamos al original en griego, traté de escribir algunas cosas que quiero hablar, pues siempre lo hago, pero de verdad que este estudio de hoy estuvo, mi amor, por las nubes. Entonces, la palabra clave del día de hoy es la palabra carpos, ¿no?, que es fruto. Entonces, habla de tres tipos de fruto específicamente. Habla del fruto en sí, que es el fruto que da un árbol, o da una planta, o da la tierra. Habla del fruto del ser humano, como el trabajo que trae como consecuencia una prosperidad financiera. Y habla de aquel fruto que dan los creyentes al hablar de Dios, ¿no?, que es fruto de labios que profesan su nombre. Entonces, en el sentido que Jesús está hablando, ¿no?, es en el sentido de nosotros como pámpanos, como ramas que estamos pegados a la vid, que es Jesucristo. Entonces, en ese sentido es la primera parte que nos compete, que es el fruto de un árbol. Entonces, como ya lo expliqué anteriormente, ¿no?, al comer este fruto, Adán y Eva participaron de lo que es el fruto del mundo, y aún vivimos en este mundo donde este árbol está plantado frente a nuestros ojos, y tenemos que luchar diariamente por no comer de este fruto, más comer del fruto que es para vida eterna, que es el fruto de la palabra. Entonces es importante preguntarnos qué tipo de fruto estamos dando, y por supuesto este tipo de fruto va a depender del árbol del cual nos estemos alimentando. Por eso es que el Señor nos dice que permanezcamos en Él. Permanecer en Él es permanecer en su palabra, permanecer en el Padre, como el Padre permanece en el Hijo y nosotros permanecemos en el Hijo. Es este caminar genuino con Jesucristo. Y me gusta como esta idea de estudio lo pone, que dice, ¿no?, que Dios mismo, Dios Padre, es la fuente de todo este tipo de cosas. Entonces, Jesús también habla de esto en lo que es la parábola del sembrador, ¿no? Vemos que precisamente fue lo que le pasó a Eva. Esa es la palabra que
el Satanás, el diablo, es el que está empeñado en quitar todo aquello plantado con referente a Dios en el ser humano, para que esta palabra que ha sido plantada, no, la palabra del Señor en la persona, no rinda fruto, que fue lo que pasó en Eva, no rindió fruto, no fruto de obediencia. Entonces vemos que Dios, ¿no?, es el sembrador, el que sale a sembrar el mundo, es el mundo en el que tú y yo, el campo, no es el mundo donde tú y yo vivimos, y la semilla es la palabra de Dios. Entonces Dios es el que, ¿no?, da crecimiento a esa semilla a través de la constante ¿no, verdad?, comunión con Él a través de la palabra. Vemos como dice la palabra que vino, ¿no?, el diablo y le quita, le arrebata la palabra que ha sido implantada en el creyente para que éste no crea y no se salve, dice Jesús. Vemos esta parábola del sembrador. Específicamente, aquí yo puse Mateo y Marcos, pero también está en Lucas. Entonces, la palabra del Señor, ¿no?, está diseñada. Sin embargo, aunque no vemos físicamente que produzca fruto en la persona, pero sí dice la palabra que esto se rendirá el fruto, o sea que hará el fin para lo cual fue enviado, ya sea para condenación o ya sea para salvación. Entonces, obviamente, el fruto a aquellos a los cuales asimismo dicen no obedecen al evangelio, es no el fruto de la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque no obedecen, quiere, así como Eva no obedeció, entonces la desobediencia va ligada muchísimo a lo que es el no rendir o no dar fruto. Entonces, fruto es igual a obediencia, el no fruto es igual a desobediencia. Entonces, ciertamente el fruto de la desobediencia es la separación eterna de Dios. Y en el creyente es el fruto, ¿no?, de la santificación, y el fin de este fruto en el creyente es prepararlos para la vida eterna, es prepararlos para ser hechos, ¿no?, la semejanza a la imagen viva de Dios, que es el mismo Cristo. Entonces, esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti y a mí, a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, una vez, ¿no?, aquí yo puse una vez hemos venido a Cristo, debemos de permanecer constantemente en Cristo, ¿no?, como Él nos insta en el versículo. Entonces, el sembrador que ha puesto la semilla de la palabra para que lleve fruto, ¿no?, es un fruto de arrepentimiento. También de esto habla en el Evangelio de Lucas, cuando Juan el Bautista le decía a las personas que estaban allí congregadas, ¿no?, que empezaran a dar frutos dignos de arrepentimiento. El que robe, no robe más, el que no trabaja, haga lo bueno con sus manos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esto lo vemos ahí en Lucas capítulo 3, a partir del versículo 1 al 8. Entonces, este fruto también lo vemos en Zaqueo, ¿no? Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, y dice ciertamente la salvación ha llegado a esta casa. Cuando Zaqueo entonces comienza a dar este fruto de arrepentimiento, ¿no?, que dice Zaqueo: Señor, a quien he robado, se lo voy a duplicar. Y o sea, Zaqueo empezó, ¿no?, a tener conciencia de las cosas malas que que había hecho, y obviamente quería pues resarcir, ¿no?, el daño que había hecho, pues dándole el doble hasta el triple, el cuatriple a las personas a las cuales él le había robado. Entonces, el creyente, ¿no?, a medida que cree en la palabra del Señor, entra a esta tierra espiritual prometida, ¿no? Y es necesario pasar tiempo con el Señor, aprendiendo y estudiando su palabra, ¿no?, en comunión a través del Espíritu Santo, como leímos ayer. El Espíritu Santo es quien nos enseña la palabra de Dios. Entonces, así como lo hicieron los discípulos que duraron con Jesús aproximadamente 3 años aprendiendo de él, también vemos este ejemplo en Pablo, cuando dice que Jesús se le manifestó a él. Él luego de allí se fue a Arabia y allí pasó alrededor también de 3 años. Quiere decir que es importante que el nuevo creyente y el no nuevo creyente pase tiempo con Dios, y que luego de ese tiempo que haya pasado con Dios en intimidad, estudiando la palabra directamente de Él, entonces el creyente empiece a dar fruto, y obviamente empiece su entender claro de lo que es el tomar su cruz diariamente y seguir a Jesucristo. Vemos esta idea también en Levíticos 19-23, donde Dios le dice al pueblo de Israel que cuando entren a la tierra prometida, que durante 3 años el fruto que dé la tierra no la consuma, más al 4.º año entonces la tierra producirá un fruto agradable al Señor. Entonces,
Asimismo, debemos pues de disponer nuestro corazón del Señor por un tiempo, y más si somos nuevos creyentes, a entender, estudiar, escudriñar su palabra con el fin de que el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros pueda traer este fruto, y el Espíritu usa la palabra misma, ¿no? Como fuente de ello. Entonces, la Biblia en muchísimas ocasiones se refiere al hombre como este árbol, ¿no? Pues Jesús dice, por su fruto, la persona, ¿no? El hombre, los conoceréis. Es decir, que el creyente genuino, gracias al Espíritu Santo, da fruto. Entonces el mundo, con toda su filosofía, todas sus cosas, aún es ese árbol prohibido, ¿no? Que Dios nos dice a nosotros hoy en día que no comamos de sus teorías, no comamos de su filosofía, porque obviamente nos quieren desviar del verdadero camino que lleva a la vida eterna. Entonces, es importante, ¿no? Hacer morir las obras de la carne, el viejo hombre, ¿no? Que está viciado con todo lo que es pecaminoso, que nos llama la atención. Y esa es precisamente la batalla, ¿no? Del obedecer, de permanecer en la vida que es Cristo, separados de Él. Estas cosas no las podemos hacerse. Cuando nos levantamos por la mañana y no oramos o no tenemos comunión con la palabra, a mí en lo particular el día es terrible. Entonces el versículo prácticamente nos habla de dos creyentes: aquellos que no dan fruto, que parecen ser creyentes pero no son creyentes, y aquellos que dan fruto, que son creyentes genuinos del Señor Jesucristo, que están injertados en la vida. Entonces, cuando decimos que Jesús va a quitar algo, en este caso esta rama que no da fruto, es porque no es un creyente genuino. Vemos este ejemplo en Judas, que estuvo con Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús, mas no pertenecía a las ovejas de Jesús. Jesús dice en los evangelios, ¿no? Que Él es el buen pastor y sus ovejas, Él las conoce, las llama por su nombre, y sus ovejas escuchan su voz. Quiere decir que este creyente no es un creyente genuino. Inclusive hay una parte en los evangelios donde Jesús habla que ustedes me llamarán Señor, Señor, pero no echamos demonios en tu nombre, esto, aquello, lo otro. Y Jesús dice, no, nunca los conocí, apartados de mí. Entonces, si Jesús conoce a sus ovejas, ¿cómo es que no los conoció? Porque simplemente no eran creyentes del Señor Jesucristo. Entonces, es así de sencillo. Entonces, es esa cizaña, ¿no? Que está creciendo en el campo, en la iglesia de Cristo, y al final de los tiempos dice la palabra que Jesús separará la una de la otra, o sea, en el tiempo de la siega. Y obviamente también esto tiene un propósito espiritual, cuando la cizaña crece dentro de la iglesia, dentro de nuestro entorno, ¿no? Y también esta rama, ¿no? Es aquel a quien la palabra, así como habla en la parábola del sembrador, ¿no? Donde la palabra de Dios muchas veces es sembrada entre piedras, que no tiene raíz, y la otra también es que es sembrada entre espinos, ¿no? Que no da fruto, o sea, que no es una persona que nunca viene 100% al Señor. Más la rama que da fruto, ¿no? Que es el creyente genuino y verdadero, dice la palabra que es aquella donde la palabra cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 30 y al 60 por uno. Entonces quiere decir que su primer fruto es la paz para con Dios. Dios mismo trajo al creyente a Jesucristo. Jesucristo lo limpia, lo lava con su sangre, y el Espíritu Santo lo regenera. Esto es el nuevo nacimiento del creyente. Entonces, tu primer fruto fue fruto de arrepentimiento, fruto de la paz para con Dios. Es decir, que Dios mismo te va a ir limpiando, como dice Jesús, para que tú sigas dando más fruto. Y lo que la palabra hace es precisamente esto, como Jesús dice, más ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que la palabra surge de ese efecto en el creyente de limpiarnos, de transformar nuestra manera de pensar, y para empezar a pensar como piensa el Señor, y empezar a vivir como le agrada al Señor. Entonces, para eso es necesario depender 100% del Espíritu Santo, porque en mis propias fuerzas definitivamente yo no puedo. Entonces, entendemos que esta manera nueva de caminar nos va a permitir discernir las cosas que le agradan al Señor, y como dice Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo está malo, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Entonces tenemos que empezar a entender que nuestros ojos son todo aquello que va a ir filtrando, que va a entrar en nosotros. Por eso es que Dios quiere que nuestros ojos estén pegados a la palabra, pegados a la vid, pegados a Cristo, guardando su palabra como tesoro más preciado. Y
Obviamente el fruto, ¿no?, de estas ramas los da el Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De esto habla Gálatas 5:22. Así que yo sin más me voy a despedir. Chaito y que pasen un bendecido día. Bye.